Suerte entonces para todos. ¿Cómo está? Bancaba un cachito, Andrés, que dejo corriendo un curso de música. Era 60 días y lo renuevan, perfecto. La renovación. Buenas tardes, Marcelo Núñez, un gusto verte. Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo va? Igualmente. ¿Estoy silenciada? Increíble cómo cambió la realidad del equipo de un partido para otro. La verdad, en la segunda parte, para aplaudir lo que hicieron anoche en la ciudad de Phoenix, los Suns terminan una temporada totalmente desconocidos jugando. Buenas tardes a todos. Primero que nada, les pedimos por favor que silencien sus micrófonos. Toda la serie, de hecho es uno de los últimos partidos, dijo una frase que creo que quedará en la historia. Una vez que cayó al piso, se quedó ahí tirado, simulando como que no se levantaba, miró a cámara y dijo, de Luka Special, como diciendo que esa era la especialidad de Luka Doncic, tirarse y simular en el piso, además de que no de que... Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un gusto para Fernando Díez y para mí. Me presento, soy Marcelo Núñez. Darles la bienvenida a este nuevo ciclo de 2022 de nuestras disertaciones de tributación nacional. Sin más demora, le cedo la palabra al doctor Horacio Corti para que dé comienzo oficial a este encuentro. Horacio. Bien, muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos. Ante todo, bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esta actividad que hacemos desde el Centro de Estudios Financieros y Tributarios de nuestra Facultad de Derecho. Y bueno, continuamos con nuestras actividades. Esta es nuestra primera jornada de la Comisión de Tributos Nacionales, que ya estuvo todo el año pasado, organizado por Marcelo Núñez y Fernando Díez. Y bien, y seguiremos alternando una vez por mes con la Comisión de Tributos Locales en esta tercera semana de cada mes. Ustedes saben que cada semana hacemos una actividad. En la primera semana del mes, una actividad que realiza el Observatorio de Derecho Penal Tributario. En la segunda semana hacemos una actividad de Derecho Internacional Tributario. En esta tercera alternamos tributos nacionales y locales. Y la cuarta semana, es decir, la próxima, en este caso, tenemos la actividad de la Comisión de Graduados de la carrera de especialización. Yo simplemente ya los dejo con los coordinadores y directores para que presenten esta actividad. Solo me gustaría hacer una publicidad o una difusión, porque justo hemos terminado de concluir un acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid y el BID para hacer un curso intensivo de Derecho Internacional Tributario con profesores de la Universidad Complutense, pero también profesores de Italia, de Colombia, Perú, es decir, especialistas
de diferentes países en derecho internacional tributario, que va a ser es un curso intensivo, en una modalidad virtual, pero con una semana de presencialidad acá en la Facultad de Derecho en Buenos Aires, a donde vendrán profesores del exterior para esa semana intensiva. Ya pronto les vamos a mandar el flyer con toda esta actividad. Podrán asistir de todo el país, incluso si se reúnen ciertas características, que es tener un promedio mayor de 7, unas cartas de recomendación. Aquellos que vienen del interior del país van a estar becados para poder hacer la semana intensiva. Así que, bueno, estén atentos, ya pronto vamos a mandar por mail el flyer con todos los datos de la actividad, pero aprovechaba, así ya que estamos acá en esta situación, ya lo vamos difundiendo. Y que forma parte este curso de, bueno, uno de los objetivos que nos hemos propuesto desde el posgrado y la comunidad del derecho financiero y tributario desde la facultad, de tener una presencia en ese ámbito que no era habitual que estuviéramos y que cada vez es más importante, del derecho internacional financiero y tributario. Así que estarán en esa semana, imagino, el profesor Almudicit, el profesor Martínez Lago, profesores de Francia y de Latinoamérica. Así que bien, luego de pasar esta noticia, los dejo, Marcelo, para que continúen con la actividad, y muchísimas gracias. Bueno, Buenísimo, muchísimas gracias Horacio, a vos, Muchísimas gracias. y gracias por los anuncios. Le cedo la palabra a Anabela para que dé comienzo a la actividad entonces con su intervención. Bienvenida, Bueno, Anabela Lombardo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Horacio Corti por sus palabras de apertura. En particular, les agradezco tanto a vos, Marcelo, como a Fernando, que me hayan convocado para poder moderar esta jornada. Para mí es un honor y un privilegio. Les voy a pasar las pautas de rigor, que les voy a pedir, por favor, mantengan silenciados sus micrófonos, así no hay ningún tipo de interferencia para las exposiciones. Por otro lado, van a ver ahí en el chat que están recibiendo un link al que ustedes van a poder acceder, completar un formulario con todos sus datos, y en unos días van a estar recibiendo los certificados de asistencia, así que no hace falta que nos manden sus nombres, sino que ingresen a este link que les vamos a estar mandando, de hecho ahí les está compartiendo Fernando Díez, para que puedan ingresar y completar sus datos, y van a recibir tanto los certificados de asistencia como los materiales de ambas exposiciones que van a estar presentando hoy. Y por último, las preguntas que tengan para realizar las van a poder efectuar una vez finalizadas las dos exposiciones. Así que bueno, habiendo dado estas aclaraciones de forma y de rigor, pasaremos a escuchar ambas exposiciones. En primer lugar vamos a escuchar al contador y profesor Gustavo Carreño, quien nos va a hablar sobre la determinación de la base imponible en el impuesto a las ganancias, el principio de reserva de ley y las normas contables. Gustavo es contador público de la Universidad de Buenos Aires, es asesor tributario, es profesor de la maestría en Derecho Tributario y Financiero de esta casa de estudios, y profesor adjunto de diversas materias en la Universidad Argentina de la Empresa. Así que ahora sí, Gustavo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Anabela, por la presentación. Me tomo también unos segundos para agradecer a Marcelo y a Fernando que coordinaron el ciclo y que le han puesto un montón. La verdad que un éxito la difusión, así que felicitaciones por eso. Bueno, y por supuesto agradecer a la Facultad de Derecho y especialmente a la Comisión de Tributos Nacionales por la oportunidad. Bueno, les voy a compartir pantalla, así ven algo más entretenido que además de mi cara. Ahí debieran estarlo viendo. Cuando Marcelo me invitó a hablar de un tema reflexivo, yo no tuve mejor idea que venir de visitante y hablarle a los abogados de un principio constitucional, ¿no? Como dicen ahora los más jóvenes, un atrevido.
Pero bueno, no soy tan atrevido, no vamos a centrarnos únicamente en un principio constitucional o verlo en profundidad, sino que vamos a ver un aspecto muy específico, ¿sí?, del principio de reserva de ley, y para sentirme un poco más como pez en el agua, incorporamos las normas contables, donde ahí los contadores por ahí tenemos un poquito más de ventaja, y no hablar por ahí de algo de lo que los que están del otro lado seguramente saben mucho más, o algunos sabrán mucho más, ¿sí? Bueno, ¿por qué elegimos esto? Ustedes saben que, y ahí voy a ir pasando, sí, ahí está. Principio de reserva de ley. Dicho principio, la mayoría, seguramente los que están del otro lado, ya lo saben, y los que no, o no lo tienen tan presente, no viene mal recordarlo. Establece que, por supuesto, en la ley sí debiéramos tener los elementos esenciales, los elementos básicos de la hipótesis de incidencia tributaria, los elementos básicos del hecho imponible. Así, la ley, y si hablamos, ahora vamos a mencionar que tenemos, o hay reconocidos dos tipos de principio de reserva de ley, ¿no? Lo que es el absoluto, o lo van a escuchar o lo habrán visto como ortodoxo y rígido, y el relativo. En el absoluto, todos los elementos que hacen a la existencia, cuantía y estructura de la obligación tributaria, los vamos a tener contenidos en la ley, ¿sí? Así, los elementos básicos del hecho imponible, el sujeto o sujetos, el sujeto activo, sujeto pasivo, el objeto, la base imponible, que ahí la marqué con negrita porque es lo que nosotros le vamos a dedicar hoy estos minutos, exenciones, alícuotas, sanciones, ¿sí? Todo está reservado a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no puede haber una norma de inferior jerarquía, ¿sí?, que suplante a la ley. Algo que no está en la ley no puede ser reemplazado, o no puede ser de algún modo llenado, ese vacío, por una norma de inferior jerarquía. Sin embargo, en lo que es el principio relativo, atenuado, flexible, se admiten ciertas delegaciones, y estas legislaciones lo que hablan es con arreglo a la ley, es decir, la ley establece un marco genérico, un marco general, y la norma de inferior jerarquía sobre la que se delega establece las pautas más de detalle. No para cualquier elemento, ¿sí?, pero sí puede ser para los elementos cuantitativos, como hacen a la base imponible. El motivo de esto, bueno, puede ser porque se reconoce en la administración una mejor técnica para poder hacerlo, o por razones de urgencias, como dice ahí, en los tributos a veces requieren cambios inmediatos o adaptaciones más flexibles a la situación, y las normas de inferior jerarquía permiten esta adaptación inmediata. Entonces, hasta acá tenemos que el principio de reserva de ley obliga, o de algún modo reconoce que en la ley tenemos que tener los elementos esenciales del hecho imponible. En el absoluto, todos los elementos van a estar contenidos en la ley. En el relativo, de alguna manera, se admite alguna cierta delegación en lo que es en los elementos cuantitativos, como puede ser la base imponible. Nuestra Constitución Nacional, no lo digo yo, sino que lo dice la jurisprudencia y la doctrina, y sobre todo después de la reforma del año 94, se le reconoce que sigue un principio ortodoxo, es decir, un principio rígido, donde todos los elementos que hacen al hecho imponible o a la obligación tributaria tienen que estar contenidos en la ley. Sin embargo, se reconoce que hay hechos de que de algún modo pueden llegar a pensar de que hay alguna flexibilización, y que el principio de reserva de ley en algún caso termine siendo relativo, ¿sí? Es decir, vuelvo a repetir, si puede ser que algún elemento, como puede ser la determinación de la base imponible, ¿sí?, tenga ciertos aspectos genéricos en la ley, donde, para usar un poco un término poco académico, la ley marca la cancha, y después pueda venir alguna norma que de inferior jerarquía que lo complemente. Pero se reconoce que nuestra Constitución sigue el principio ortodoxo. Entonces,
Lo que nosotros venimos a plantear ahora con las normas contables es si aquellas situaciones, ¿sí?, donde la ley de impuesto a las ganancias delega de alguna manera en las normas contables la determinación de la base imponible, en realidad no implica apartarse del principio de ley ortodoxo rígido o absoluto, ¿sí?, como sea que lo llamemos. Es decir, si no solo estamos delegando, no ya a normas de inferior jerarquía, que podemos decir a una reglamentación, ¿no?, sino incluso a normas que están establecidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales, por los propios consejos profesionales, es decir, lo estamos delegando en contadores públicos, por así decirlo, que no, digamos, no me voy a tirar en contra de los contadores, porque yo soy contador, pero sí hacernos pensar de si en realidad no se estaría incumpliendo o de algún modo flexibilizando esto del principio de reserva de ley ortodoxo. Para hacer este estudio, yo separé ahí situaciones o casos que se pueden dar en la ley de impuesto a las ganancias o que se han dado con la jurisprudencia o la doctrina, ¿sí?, ha establecido distintas situaciones. Este listado que ustedes están viendo ahí en pantalla, lo vamos a ir siguiendo, no es un listado que uno deba decir son reglas, ¿sí?, sino que están elaboradas por mí, con lo cual tienen cierta arbitrariedad, cierta subjetividad, a efectos pedagógicos, a efectos de exposición. Alguien podrá pensar alguna otra situación, e incluso algunas de ellas se refieren a lo mismo, pero vistas de otro lado, ¿sí? Fui yo el que dije, bueno, ¿de qué manera podemos clasificar lo que se nos va presentando? Y ensayé esto que están viendo ahí ustedes. Las vemos rápidamente ahora porque la idea es ir siguiendo cada una. La primera situación que yo expuse ahí, en realidad es la que no admite discusión, aquellas situaciones o casos en que la ley en forma taxativa o la reglamentación tienen un tratamiento específico, ¿sí? Es decir, que la ley prevé cuál debiera ser el tratamiento a efectos de determinar la base imponible. Acá, por supuesto, no hay nada que discutir, hay un apartamiento, o puede haber un apartamiento de las normas contables, pueden coincidir, porque de casualidad el legislador tomó las mismas consideraciones que las normas contables, o al revés, pero hay que seguir la ley, y eso no admite discusión. Después, en una segunda instancia, vamos a ver que tenemos jurisprudencia que ha establecido que en aquellos casos que la ley no ha establecido un tratamiento específico y se hace o se sigue un método contable, no debiera apartarse el contribuyente de ese método contable, ¿sí? Es decir, allí donde la ley no nos marca la forma de determinar la base imponible, seguir las normas contables. Y esto ya es lo que empezamos a ver como con cierta duda, o de alguna manera reflexionar si se está o no flexibilizando el principio de reserva de ley. El tercer caso, en realidad, se refiere al primero, de algún modo, pero son situaciones, y acá donde englobo principalmente a los contadores, digo los contadores porque ahora después les voy a explicar por qué en algún caso nos llevamos la mayor sorpresa respecto a los abogados que lo entendieron mejor desde el principio, pero situaciones donde asumíamos, ¿sí?, que el criterio de la ley es el mismo que seguían las normas contables, o las normas contables tenían el mismo criterio de la ley, y después con jurisprudencia, ¿sí?, nos han dicho, no, el concepto de la ley o el método de la ley es este, y no tiene por qué coincidir con el contable. En realidad es la misma situación que vimos en primer término, es decir, la ley en forma taxativa nos dice, tiene un tratamiento, solo que no lo veíamos, ¿sí? Fue la justicia los que nos tuvo que decir, la ley tiene prevista esta situación. En cuarto lugar, vamos a ver aquellos casos en que en forma expresa la ley nos dice, aplíquense las normas contables, ¿sí? La ley o la reglamentación nos delegan directamente en las normas contables la forma de determinar
la base imponible, no ya por silencio, si así lo quieren, sino porque en forma expresa lo dicen. En quinto lugar vamos a ver aquellos casos donde un criterio o un método seguido contablemente se ha tomado como un elemento exteriorizador, ¿sí?, del criterio del contribuyente. Porque acá recordemos que podemos hablar de normas contables, de balances y de normas impositivas, y si quieren bajamos a la realidad, la declaración jurada. Vamos a tener un balance contable, una declaración jurada, ahora el sujeto es el mismo. Entonces, allí donde el sujeto ha tomado un criterio a efectos contables, ¿por qué debiera tomar un criterio distinto en cuanto a ciertos conceptos en materia impositiva? Y finalmente, lo puse ahí como, si quieren, un caso más de llevar los problemas prácticos que pueden tener la contabilidad a la propia determinación de la base imponible. La contabilidad es de tipo genérica, las normas contables son más de tipo genérica, si bien con los años se han ido especificando y cada vez tenemos más normas contables, no son muy detallistas como estamos acostumbrados, ¿no?, a quienes nos dedicamos al asesoramiento impositivo o los tributaristas, a leer las normas y desmenuzar la ley palabra por palabra, sino que tienden a ser más generalistas. En esa generalización, las normas contables cometen inexactitudes, pero porque también esas inexactitudes son aceptadas, ¿sí? Entonces, acá ya sería una cuestión práctica, esas inexactitudes, o errores, entre comillas, si quieren, si de algún modo no terminan siendo trasladados a la determinación de la base imponible. Entonces, estas 6 situaciones son las que vamos a ir siguiendo una por una. La primera, dijimos, no admite mucha discusión, es decir, que allí donde la ley o la reglamentación, en su caso, establecen un tratamiento específico, nos vamos a apartar de las normas contables. Si quieren, hablando mal y pronto, las normas contables no nos van a importar, porque la ley nos dice de qué manera se determina la base desde el punto de vista tributario. Ejemplos sobran en la ley, por ejemplo, métodos de amortización previstos para los bienes de uso, ¿sí? Si la ley me dice los bienes se amortizan de forma lineal, en el caso de los inmuebles 50 años, trimestre de alta, bueno, no puedo cambiar la vida útil del inmueble porque la ley me está hablando de 50 años. Tiene previsto la ley que en algún caso un contribuyente pueda apartarse, tiene que dar previa o solicitar previa autorización, pero descartando esa excepción, la ley para los inmuebles nos establece la vida útil. Para el resto de los bienes también nos establece las formas de amortización, salvo en el caso de minas y canteras que van por lo que es el agotamiento u unidades de extracción. En el resto nos dice que es el método lineal, ¿sí? Amortizo por año según la vida útil. Eso no admite discusión, en la ley lo tenemos previsto, por más que contablemente el criterio sea otro, el apartamiento va a ser total. Ahí yo puse entre paréntesis restantes bienes, no viene al caso ponernos a discutir ahora cuestiones puntuales de la ley, pero algún colega, y yo nunca lo logré captar ni entender, me planteó que encontraría argumentos, por ejemplo, para establecer una vida útil a efectos impositivos y una vida útil distinta a efectos contables. Yo la verdad que, y esto tiene que ver con lo que viene después, a nivel de inmuebles no hay discusión, porque la ley nos dice que son 50 años, para el resto de los bienes no nos dice los años, y no encuentro argumentos para, por ejemplo, en una norma contable, o contablemente, amortizar una máquina en 10, o una máquina en 20, e impositivamente amortizarlo en 10 años, en la mitad de la vida útil, porque el bien es el mismo, y la duración se supone que es la misma. Pero bueno, eso es parte de lo que va a venir después. Valuación de inventarios, otro ejemplo que en forma expresa la ley tiene previsto de cómo se van a evaluar. Si estamos hablando, por ejemplo, de mercaderías de reventa, la ley nos dice, bueno, a últimas compras. Por más que la contabilidad lo evalúe a un valor de mercado, un valor de plaza, que tome un valor promedio,
la ley es clara y nos establece la manera. Entonces, este primer caso en realidad no es un problema, sino que es la regla que debemos seguir. Ya sí, para aquellas situaciones donde aparentemente la ley no tiene previsto un tratamiento específico, la jurisprudencia, y ahí tenemos a la mención Industrias Prácticas de ACOR, tienen dicho, y fíjense, leo ahí rápidamente el extracto de la doctrina, dice: no se puede optar en el balance impositivo por un método distinto al seguido en la contabilidad, no cabiendo admitir la existencia de autonomía entre balance fiscal y comercial, por cuanto la pauta reglamentaria alude al resultado neto del ejercicio comercial al que se le adicionarán y deducirán ajustes impositivos. Entonces, fíjense, y sigue, perdón, dice: las divergencias entre los balances comercial e impositivo solo resultan admisibles cuando en forma taxativa la ley y su reglamentación dispongan tratamientos alternativos de excepción. Por ejemplo, normas específicas de evaluación para rubros patrimoniales y de incidencia de cargas a resultados. Es decir, primero acá no estamos discutiendo, porque en algún momento se ha discutido si existía un balance comercial o un impositivo. Yo creo que de eso no hay duda, la propia ley, el decreto hablan de un balance comercial e impositivo. Acá el tema es si tengo en la ley la totalidad de las normas para determinar la base imponible. Hay quienes sostienen de que sí, pero ahí con causas como esta en realidad nos están admitiendo que habría situaciones donde la ley no tiene previsto un tratamiento y que ahí habría que seguir las normas contables. ¿Basado en qué? Bueno, en principio, por una conexión técnica, si quieren, ¿sí? Ustedes saben que la forma de determinar en los sujetos empresa y sociedades más específicos, la forma de determinar la base imponible es partir del resultado contable, y a ese resultado contable le voy haciendo ajustes. Entonces, lo que dijo la jurisprudencia es: ok, acá hay una conexión entre ambos resultados, y allí donde la ley no marca que debiera haber un apartamiento, se debe seguir a la contabilidad. Con lo cual, ya no hay duda, ¿sí? Tomando este primer criterio, no hay duda de que las normas contables tienen incidencia en la determinación de la base imponible, excepto que yo sostenga que la ley tiene previsto todas las situaciones que se le pueden presentar a un contribuyente de evaluación, de métodos de amortización, de cualquier método de contabilización. Entonces, no necesito recurrir a las normas contables, únicamente lo que hago es agarrar el balance o el resultado contable y hacerles ajustes, de forma tal de llegar a desarmarlo, si quieren, en su totalidad, y armarlo conforme a las normas impositivas. Ahí tienen, para la misma situación, otra jurisprudencia, ya Red Link, año 2015, pero en realidad todo lo que vino después de Industrias Plásticas de ACOR tomó lo mismo. Dice: del método de liquidación expuesto, se desprende que no puede considerarse que los contribuyentes pueden optar en el balance impositivo por un método distinto al otorgado contablemente, en tanto no exista autonomía entre balance fiscal y comercial, ¿sí? Y alude a que el decreto así lo marca, hay que partir del resultado contable. Acá ya adelanto algunos puntos de reflexión que después al final los vamos a ir viendo. Digo, bueno, si la determinación de la base imponible depende de algún modo de las normas contables, cambios en las normas contables, por supuesto, van a implicar modificaciones en la base imponible, sin que exista modificación legal, ¿sí? Y repito de nuevo, quienes modifican las normas contables son la Federación Argentina de Consejos Profesionales y los consejos profesionales en sí, es decir, los graduados en ciencias económicas. Y además, pueden haber distintos criterios contables, es decir, que contribuyentes en la misma situación, o en principio con la misma capacidad contributiva, podrían llegar a tener distinta obligación tributaria, distinta base imponible, si siguieran criterios contables distintos. Esto ya para que empecemos a reflexionar dónde veríamos nosotros los puntos a analizar y si quieren repensar, y no sé si tendremos una respuesta, pero por lo menos plantear el problema. Bueno, llegamos al caso donde
muchos, y ahí me incluyo, muchos creíamos que ciertos conceptos previstos en la ley respondían en su acepción al mismo criterio contable. Y el que fue un cimbronazo, por lo menos para los contadores, seguramente no para todos, porque había contadores que ya sostenían de que veían una diferencia de criterio o de concepto, en el concepto, vale la redundancia, el concepto de vengado, fue Compañía Tucumana de Refrescos en el año 2011, donde tuvimos una definición del concepto de vengado para la ley de impuestos a las ganancias. ¿Sí? Fíjense que año 2011, es decir, que no hace tanto, prácticamente casi, salvo los últimos 10 años, toda la vida del impuesto a las ganancias, estuvimos liquidando, si quieren, el impuesto, sin tener una definición, por lo menos taxativa en la ley, o que sea expresa y visible para todos. ¿Por qué Compañía Tucumana de Refrescos fue un cimbronazo para los contadores? Bueno, porque nosotros veníamos con un concepto de devengado, que es el que traíamos el que te enseñan primero en la secundaria, cuando uno aprende contabilidad, y después el que nos machacan y nos meten en la cabeza en las materias contables durante toda la carrera universitaria. Y ese concepto de vengado por ahí nos cuesta definirlo, pero lo atamos mucho a que producidos los hechos, ¿sí? Independientemente de si se paguen o se cobren, corresponde su imputación, e incluso lo unimos mucho con aparear ingresos y gastos, y si determinadas situaciones se extienden en el tiempo, esa situación deberá reflejarse en el tiempo que el contrato, los servicios se vayan ejecutando. Bueno, en Compañía Tucumana de Refrescos lo que ocurrió fue que un contribuyente firmó un contrato de promoción con sus clientes en un año, y esa promoción se iba a extender en 3 años, y para ello, por supuesto, iba a reconocer a estos clientes una compensación por esa promoción de los productos que le iban a hacer. El contribuyente firmó el contrato, y al momento de la firma del contrato dedujo el gasto. El fisco vino ya con un criterio más parecido al que teníamos contablemente y dijo: no, el contrato se extiende por 3 años, el gasto debieras imputarlo en los 3 años que está previsto la duración del contrato. Y ahí fue, no es la idea ahora discutir el concepto de vengado, pero ahí fue que la Corte definió el devengado, ¿sí? Dándole prevalencia, como dice ahí, los hechos jurídicos. Una vez que ocurrieron los hechos jurídicos, que son su causa, en este caso se devengó lo que era el gasto. De nuevo, estamos en la primera situación. La ley tiene previsto un tratamiento específico, así lo dijo la Corte, es decir, hay un concepto de vengado previsto en la ley. Lo que pasa es que no lo veíamos. En mi caso personal, me costó entenderlo. Yo después, con el tiempo, logré entender lo que la Corte sostenía. Lo he visto con abogados que les ha sido mucho más fácil comprender el concepto de vengado porque no tenían esta concepción previa que teníamos nosotros, pero aún así van a encontrar mucha doctrina y sobre todo contadores que siguen sosteniendo que no comprenden lo que dice la Corte, hasta, digamos, sostienen que no es de su agrado el fallo. Bueno, cada uno tendrá su posición. Lo importante es que la Corte dijo que hay un concepto propio previsto en la ley de impuestos a las ganancias y que no lo teníamos en cuenta hasta entonces. A ver, no quiero generalizar a todos, porque evidentemente algunos lo tenían, por algo Compañía Tucumana de Refrescos llegó donde llegó, pero en la generalidad de los casos no era así. Uno habla con colegas y realmente es difícil discernir o separar el concepto de vengado contable en todos los casos. E incluso les diría, y acá ya me adelanto un poco a lo que vamos a hablar al final, vamos a recibir el resultado contable del cual vamos a partir para armar la base imponible, y ese resultado contable va a estar elaborado con un devengado contable en su totalidad. La verdad es que aplicar
otro concepto devengado a la totalidad de la base imponible, acá estamos en un ámbito académico, pero también hay que ser realistas, ¿no? Llevado a la práctica es muy difícil. Uno puede decir en un caso puntual, un contrato grande, chico, pero en toda la estructura o en todas las operaciones del contribuyente es difícil. Bueno, acá ya pasamos a la situación donde en forma expresa la ley, ¿sí?, delega en las normas contables la determinación de la base imponible. Ejemplos que tenemos ahí, bueno, cuando tengo que determinar el costo computable para el rescate de acciones, la ley en forma específica me dice, bueno, partí del patrimonio neto del balance comercial. Después sobre eso le voy a hacer unas separaciones, le voy a sacar resultados o resultados acumulados, voy a separar, pero me pide partir del patrimonio neto comercial. En el caso de los costos originados en el cumplimiento de normas técnicas y ambientales, esto es, las amortizaciones de minas, canteras, bosques y similares, ustedes saben que amortizan por unidades de producción, unidades extraídas o agotamiento, para establecerlo bien. Bueno, ¿cuál es ese costo? ¿Cuál es ese costo amortizable? Ustedes saben que una compañía petrolera que desde el momento en que perfora un pozo petrolero, ahí ya nace una obligación de ese pozo algún día taparlo. El día que tenga que abandonar el pozo, porque se agotó, porque ya no es más redituable la extracción, lo va a tener que tapar, sea dentro de 20, 30, 50 años. Eso tiene un costo, por supuesto. Bueno, hasta hace un tiempo atrás teníamos jurisprudencia que no reconocía la posibilidad de tener en cuenta ese costo desde el inicio, porque ese costo va a ser amortizable junto con la mina, la cantera. Con una reforma tributaria introdujeron en la ley esto de reconocer como parte de la cantera ese costo de taponamiento. Ahora, estoy haciendo futurología. ¿Cómo sé yo cuáles van a ser los costos que me voy a incurrir dentro de 20, 30 años cuando tenga que tapar el pozo? Bueno, la ley primero delegó en el decreto cómo establecerlo, y el decreto, fíjense que ahí está en negrita, dice: los valores computables serán los que cubran los costos a que se refiere el párrafo anterior, que surjan por todo concepto de los estados contables confeccionados de acuerdo a las normas contables profesionales. Es decir, el decreto reglamentario me dice: tomar los costos de acuerdo a las normas contables profesionales, en forma expresa. Y bueno, otro ejemplo que tienen ahí es en materia de transparencia fiscal internacional. En algún caso, ustedes saben, son esos casos donde el contribuyente debe atribuirse la renta del exterior por ser accionistas o socios de una sociedad del exterior, sin necesidad de esperar, o no va a tener que esperar la distribución de los dividendos, sino que se le atribuye directamente, por eso se habla de transparencia. Bueno, en algún caso, la forma de determinar esa renta que se tiene que atribuir va a ser de acuerdo a las normas contables aplicables en el país en que esté esa sociedad del exterior. Es decir, que acá ya hay una delegación no solo a normas contables, sino normas contables de otro país. De nuevo, esta situación va a generar, como vimos anteriormente, bueno, si hay cambios en las normas contables va a haber modificación de la base imponible, y también puede haber adopción de distintos criterios por parte de los contribuyentes. Acá me permití plantear otra situación que se da. En algún caso la jurisprudencia dijo, bueno, allí donde la ley no hace una mención expresa de la forma en que debe tratarse impositivamente, no cabe apartarse de las normas contables. Y después tenemos los casos donde sí, en forma expresa, las normas contables nos delegan, las normas impositivas nos delegan en las normas contables la determinación de la base. Acá lo que me planteo es, bueno, ¿es lo mismo? Es decir, en ambos casos llego a las normas contables y el tratamiento que les estén dando. ¿Es lo mismo que la ley en forma expresa me delegue en una norma contable, que termine delegado pero vía el silencio? ¿Por qué en algún caso el legislador lo manifiesta en forma expresa y en otro caso no dice nada? Uno podría sostener, bueno, es una ratificación, ¿no? Tenemos muchas ratificaciones en la ley, a veces
sobre todo en materia de exenciones, que a veces el legislador establece exenciones que en realidad no están alcanzadas directamente cuando uno determina el objeto del impuesto, podría de algún modo plantearse eso, decir, bueno, es una ratificación de que tengo que terminar con las normas contables, o podría de algún otro modo interpretar, bueno, solamente tengo que recurrir a la norma contable cuando el legislador me lo dice, porque cuando no me lo dice, por algo es. Tal vez el legislador tiene previsto en la ley un tratamiento y no lo estemos viendo como pasó antes. Casos en que el criterio de norma contable puede terminar siendo un elemento exteriorizador del criterio del contribuyente. Y ahí tenemos la causa Relding. Fíjense que dice, corresponde señalar que si la actora consideraba que las erogaciones en cuestión no encuadraban dentro del concepto gastos de representación, no debía incluirlo en dicha categoría en su balance contable. Esto es, si recuerdan, los gastos de representación tienen una limitación para su deducción en la ley. Es el 1,5 de las remuneraciones pagadas en el ejercicio. Quiere decir que aquello que es gasto de representación es deducible, pero con una limitación. El contribuyente, ciertos gastos, a efectos impositivos, no los consideró como de representación. Y la justicia, ¿qué le dijo? Bueno, vos mismo fuiste en que en tu contabilidad lo consideraste gasto de representación. Así que eso fue como, si quieren, vieron cuando dicen un sincericidio, ¿no? Es decir, vos mismo estás diciendo que esto era gasto de representación. Después lo vamos a plantear si esto en realidad no puede ser una inexactitud de la contabilidad y yo no puedo ajustar la contabilidad. Pero en principio, el haber tomado un criterio contable tuvo su condena desde el punto de vista impositivo. Lo mismo ocurrió en Inversora y Willis, que activaron un valor llave, y esto era en el impuesto a la ganancia mínima presunta, no ya en ganancias, pero ese valor llave no era reconocido impositivamente, porque impositivamente se seguía la evaluación de las acciones conforme establece la ley. Disculpas, Gustavo, nos quedan 5 minutos, más Gracias, o menos, Anabela. para dar el cierre. Gracias a vos. Perfecto, gracias. Inversora y Willis había activado un intangible, impositivamente no lo reconocía, porque seguía un criterio de que las acciones se evaluaban desde el punto de vista del costo, y ese intangible a efectos impositivos no era reconocido. Bueno, lo mismo le dijo la jurisprudencia, vos estás reconociendo en la contabilidad de un activo, y allí donde no hay norma que establezca que debiera apartarse, no corresponde su apartamiento. Y finalmente, llegamos más a una situación práctica, si quieren, que era lo que yo establecí antes. Bueno, la contabilidad no es exacta. Fíjense que cuando un auditor firma el balance, dice, en nuestra opinión, los estados financieros reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de, bueno, en este caso, de quien sea que sea ese balance. Ustedes saben, la base imponible se determina en forma exacta. Por ahí una vez se exagera, pero quienes tenemos esa deformación, yo a veces hasta me pongo nervioso cuando los balances vienen redondeados, ¿no? Porque yo trabajé sobre números que tenían decimales, y cuando vienen redondeados, mi propia deformación me lleva a ajustar centavos, porque la base imponible se determina de forma exacta. Entonces, esto de que sea razonablemente me obliga a tener que hacerle esos ajustes a la contabilidad y, valga la redundancia, ajustar esas imperfecciones. Y si la situación de Relding, donde los gastos de representación estaban contabilizados como gastos de representación, pero en realidad estaban mal contabilizados como gastos de representación, pues digo mal, estaban admitidos dentro de estas inexactitudes que puede tener la contabilidad y no correspondía corregirlos, ahí creo que la realidad económica, por supuesto, siempre nos admite ir más allá de las formas, pero bueno, vimos casos en que los contribuyentes se vieron condenados, ¿no?, por el criterio contable. Entonces, ya para hacer una reflexión final, cualquiera sea el caso de los que hayamos visto, no cabe en dudas de que la modificación de las normas contables, allí donde hay una delegación, terminan implicando una modificación de la base imponible.
que esa modificación se puede dar porque la federación, los consejos, quienes sean, modifican las normas contables, es decir, ni siquiera son rígidas, con lo cual va a haber modificaciones en el tiempo sin que haya modificación legal. Sí creo que, por supuesto, hay un límite, que es la cuantificación del hecho imponible, y ahí es donde deberíamos pensar, bueno, el legislador en su momento pensó la ley, e incluso uno puede reflexionar, lo hizo con determinadas normas contables. ¿Qué pasa si las normas contables con el tiempo cambian radicalmente? Hay una modificación radical de la base imponible como consecuencia de las normas contables. Hay un respeto ahí del principio de reserva de ley. Lo que dijimos antes, puede haber distintas bases imponibles para contribuyentes que tengan misma capacidad contributiva en función de criterios contables distintos que hayan seguido. Ahí menciono rápidamente, hay una resolución, ustedes saben, de AFIP, la 3363, que establece qué balance tienen que utilizar aquellos contribuyentes que en su contabilidad deben seguir las normas internacionales de información financiera. En la reunión de marzo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, el doctor Kaplan trató muy bien este tema para bienes personales, que pareciera ser que hasta ahora se venía aplicando un criterio de tener un balance conforme establece la resolución 3363 sin ajustar por inflación, y ahora pareciera ser que el fisco, hay rumores de que va a pedir que sea un balance conforme a las normas NIF, que es un balance que tiene mayor patrimonio. Entonces, fíjense, ya ni siquiera estaríamos de acuerdo cuál es la norma contable a utilizar, no ya que las normas contables me afectan la base imponible, sino cuáles son las normas contables a utilizar. Y bueno, puede haber incluso, de acuerdo a la jurisdicción legal del contribuyente, distintas normas contables. Por otro lado, y ya terminando, acá estamos en un ámbito académico y uno puede decir, bueno, el principio de reserva de ley obliga a que de la ley surja la base imponible. No podemos dejar de reconocer dificultades prácticas, ¿no? Para que el 100% de la base imponible o en forma detallada pueda determinarse conforme a las normas impositivas, necesitaríamos más normas para la determinación de la base. Hay mayor complejidad de normas, mayor complejidad en la determinación del impuesto, e incluso seguramente se requerirían modificaciones legislativas periódicas que permitan adaptar a la ley a las nuevas situaciones. Por eso muchas veces se terminan delegando en normas contables y esto permite la ultraactividad de la norma, que de otra manera sería más complejo. En algún caso, un reconocido tributarista me ha dicho a mí alguna vez que nuestra ley es genérica, ¿no? Bueno, yo la pregunta que me hago es, bueno, ¿genérica implica entonces que no es ortodoxa respecto del principio de reserva de ley en cuanto a la base imponible? Y bueno, ya para terminar, traigo de nuevo la pregunta, para que pensemos todos. ¿Delegar la determinación de la base imponible en las normas contables implica apartarse del principio de reserva de ley ortodoxo? Y acá es donde la tiro a la tribuna, ¿no? Y yo digo, bueno, depende de qué tan rígido sea lo que está previsto en la Constitución, ¿no? Es decir, que entendamos, o que entendamos cuál es la rigidez de este principio de reserva de ley. Bueno, perdona, Anabela, por la extensión. No, por favor, muchísimas gracias, Gustavo, por tu exposición, que la verdad ha sido muy clara y muy interesante. Les recuerdo a todos que en el chat tienen el link, si no ahora se los volvemos a mandar, para poder ingresar y completar el formulario con todos sus datos, donde van a estar recibiendo dentro de unos días los certificados de asistencia, ahí se los están compartiendo, y además van a estar recibiendo todo el material de ambas exposiciones. Así que bueno, habiéndoles recordado esto, vamos a escuchar ahora al profesor y contador Sebastián Domínguez, que nos va a hablar sobre las valuaciones controvertidas en el impuesto sobre los bienes personales. Sebastián es contador público de la Universidad de Buenos Aires, es asesor tributario, profesor de la maestría en tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad de San Andrés y de la especialización en tributación de la Universidad de El Salvador. Así que, Sebastián, te cedo la palabra, todo tuyo. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias Fernando, Marcelo por la invitación, gracias Anabela por la coordinación y un gusto con Gustavo estar exponiendo hoy. Y muchas gracias a todos los que están presentes asistiendo a esta charla. Bueno, como decía Anabela, el objetivo es ver algunas valuaciones controvertidas en impuestos sobre los bienes personales. Elegimos 4, inmuebles y todos en Cava, que ya todos conocemos este tema del cambio de criterio de la FIP respecto de la USC. Los CEDAR, cómo se evalúan los CEDAR, cómo se evalúan los ADR, y también nos vamos a referir a criptoactivos para finalizar, que ahí, bueno, nos vamos a ir con más preguntas que certezas, porque hay muchísimas dudas e interpretaciones de qué tratamiento habría que darle en bienes personales y cómo habría que evaluar los diferentes criptoactivos que puede haber. Entonces, entrando en el tema de evaluación de inmuebles, nos vamos a referir a los inmuebles adquiridos, ¿sí? Siempre inmuebles en Ciudad de Buenos Aires. Como todos sabemos, la Ley de Bienes Personales nos dice que tenemos que calcular el valor residual de ese inmueble, y ese valor no puede ser menor a la base imponible fijada para el pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares vigentes al 31 de diciembre del año que estemos liquidando, o al valor fiscal a esa fecha. Y la reforma de la Ley 27480 lo que estableció es que tenemos que tomar esa evaluación fiscal, esa base imponible, al 31 de diciembre de 2017 y actualizarla por la variación del IPC hasta tanto se dicten las normas para que haya una uniformidad de criterios para la evaluación de los inmuebles en todo el país. Por lo pronto, si bien el gobierno firmó con el FMI un acuerdo por el cual en septiembre ya se comprometió a que esté ya los parámetros establecidos para evaluar los inmuebles en todo el país con un criterio uniforme y esté ya aprobadas esas evaluaciones, la realidad pareciera ser que es algo que difícilmente se pueda cumplir. Entonces, para tomar una postura acerca de si estamos de acuerdo o no en este cambio de criterio de la FIP, lo que primero habría que analizar es cuál es la normativa de la Ciudad de Buenos Aires. El Código Fiscal del 2021, ahora hay otra ley con otro texto ordenado para el 2022, pero como se va a liquidar impuestos sobre los bienes personales de 2021, tenemos que analizar esta norma, define la evaluación fiscal homogénea y la define como una evaluación que se va a calcular, lo va a calcular la JIP, va a establecer cuál es la medida de cálculo y va a considerar el valor económico e incidencia del terreno de acuerdo a dónde está ubicado, el entorno y el valor real de la edificación, según las características que tenga. Ese valor de la evaluación fiscal homogénea no puede superar el 20% del valor del inmueble y dice la propia ley de la ciudad que es base imponible de los tributos del título 3, es decir, base imponible de tanto el impuesto inmobiliario como de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Es decir, la jurisdicción en su legislación dice que esta es la base imponible. Por otro lado, la ley crea la USC, la Unidad de Sustentabilidad Contributiva, que desde el 2012 que se creó se fijó en 4, en el número 4, el coeficiente 4 por las leyes tarifarias de cada año, y lo define esta USC como una herramienta que posibilite por razones tributarias afectar el quantum de los tributos. Es decir, por la legislación de la ciudad, no es que la USC ajuste la evaluación fiscal homogénea, sino lo que hace es ajustar el tributo. Y por último, dentro de otros artículos que hay, el artículo 294, que se refiere a la evaluación fiscal, indica que en ningún caso esa evaluación fiscal va a ser base imponible de gravamen alguno, abriendo el paraguas para que la FIP no la llegara a tomar como base imponible justamente para considerarla para bienes personales. ¿Cómo se determina entonces el impuesto inmobiliario de acuerdo a la legislación local? Se aplica a la evaluación fiscal homogénea, el coeficiente 4, la USC, y se aplica la alícuota progresiva del impuesto inmobiliario. Además hay una serie de limitaciones porque se compara con años anteriores y no tiene que superar determinado valor. Pero digamos que esta es la fórmula de determinación. Entonces, ¿cuáles son las posturas que surgieron respecto a la USC? Primero, la FIP
a través del dictamen Dialir 12 del 2013 y ahora con el cambio del criterio, el dictamen 1 del 2022, lo que dice es, la base imponible es la evaluación fiscal homogénea por la USC. Es decir, la USC no ajusta el tributo, sino que ajusta la base. ¿Por qué? Porque dentro de otras razones que da, dice que los tributos ad valorem, la alícuota del impuesto, que vendría a ser la alícuota progresiva del impuesto inmobiliario, se aplica sobre una base imponible. Entonces la base imponible es la evaluación fiscal homogénea por 4. La postura de la Ciudad de Buenos Aires en base a su legislación y del dictamen Dialir 1-2018, que fue de la gestión anterior, del gobierno anterior, adopta el criterio de decir la base imponible es la evaluación fiscal homogénea sin multiplicar. Y la USC ajusta el quantum. Es decir, ¿cuál es el argumento en un ejemplo que utiliza Cava? Es decir, la evaluación fiscal homogénea, supongamos que hay 2 inmuebles en el mismo edificio que son iguales y vale 1 millón de pesos de acuerdo a evaluación fiscal homogénea. Para un contribuyente que no tiene ningún beneficio, la USC es 4, es decir, que la evaluación para calcular el impuesto inmobiliario se hace 1 millón por 4 y se aplica la alícuota. Para un jubilado que cobra la mínima, por ejemplo, se establece una USC de 1. Entonces, ese jubilado paga el impuesto inmobiliario, lo calcula sobre una evaluación fiscal homogénea de 1 millón por 1. Y uno no puede decir que para el que no necesita ese subsidio, su inmueble vale 4 millones y para el jubilado vale 1 millón. La evaluación fiscal en todos los casos es 1 millón. Lo que hace el USC es ajustar para llegar al ajustar el impuesto. ¿Cuál es el problema de este argumento? Que si bien lo han dicho en la ciudad, nunca lo aplicaron. Siempre la USC fue 4. Para sacarle el argumento a la AFIP de decir no hay que multiplicar por 4, justamente la ciudad debería establecer esta diferenciación y para determinadas personas aplicarle 4, para otros que requieren un subsidio aplicarle 2, 3, 0 o 1. ¿no? Pero bueno, hasta ahora no lo ha hecho, sería bueno que lo haga. Algunas cuestiones dentro de varias que se pueden considerar como para sostener que la postura a adoptar es no multiplicar por 4. Y entonces que la USC está ajustando efectivamente el tributo y no la base. Primero, que está en contra de lo que dispone expresamente el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y por la autonomía, la potestad tributaria que tiene la Ciudad de Buenos Aires es la que define cómo determina la base imponible. Con lo cual, si la legislación local dice que la base imponible se define de una manera, no podría el fisco interpretar que se define de otra forma. Por otro lado, esta postura del fisco estaría en contra de lo que dispuso la ley 27.480, que modificó bienes personales como comenté antes. Si hay que tomar la evaluación fiscal del 31 de diciembre de 2017 y ajustarla, y el fisco en 2018 entendió que la evaluación fiscal que había que tomar era la homogénea, no podría ahora venir a cambiar su criterio. Y además, cuando el legislador modificó la ley de bienes personales, ya existía esta discusión, había existido esta discusión, y no modificó la ley de bienes personales, porque podría haber introducido una modificación para justamente en estos casos contemplar esa multiplicación por 4. No lo hizo, con lo cual son argumentos para sostener que, para discutir, digamos, este criterio del fisco. Y también otro criterio, otro argumento podría ser que el criterio del dictamen atenta contra la seguridad jurídica respecto a declaraciones juradas no presentadas, contribuyentes que, por ejemplo, regularizaron su situación en la moratoria que venció el mes pasado. Como el fisco cambió el criterio, si regularizaban una declaración de hace 2 años atrás, debían aplicarse a criterio del fisco esta multiplicación por 4. Y esto, si vamos al tercer párrafo del artículo 1 de la ley 11.683, la primera parte dice: en todos los casos de aplicación de esta ley se deberá salvaguardar y garantizar el derecho del contribuyente a un tratamiento similar al dado a otros sujetos que posean su misma condición fiscal. Para todos los periodos anteriores, los que presentaron las declaraciones juradas y estaban en la misma condición fiscal, el fisco dijo no se multiplica por 4. Si alguien tuvo un retraso, eso no ameritaría a modificarle el criterio de evaluación. ¿Sí? Si ustedes ya van a ver el aplicativo
cuando uno coloca la evaluación del 2017, multiplica por 4, y si uno no coloca la evaluación del 2017, porque por ejemplo, un ejemplo podría ser un inmueble que se construyó con posterioridad, y uno tiene que tomar la evaluación del 2021, también la multiplica por 4. Es decir, que si uno no quiere aplicar este criterio, debería dividir por 4 la evaluación fiscal homogénea, para que multiplicado por 4 le dé ese mismo valor. ¿Sí? O sea, debería uno cargar un dato erróneo, que no es el real en el aplicativo. Con eso nos referimos a inmuebles y este cambio de criterio de la FIP. Respecto a los CDR, primero lo que sería bueno es recordar qué son los CDR, ¿no? Los CDR son activos que cotizan en la bolsa argentina y que representan acciones de empresas y recientemente también ETF. Antes eran solo acciones de empresas. El activo subyacente que tienen estos certificados son esas acciones de empresas extranjeras o de ETF. El ETF es, por ejemplo, el índice del Standard & Poor's. Entonces uno puede comprar un ETF que es un fondo que en el exterior sigue el índice para obtener un movimiento de la inversión en base a ese índice. La cuestión acá que nos debemos preguntar antes de definir cómo evaluar es dónde están situados estos CDR. ¿Están situados en el país o están situados en el exterior? El artículo 19J se refiere a aquellos casos donde están situados en el país. Y entonces lo que establece es que los títulos, acciones, cuotas partes o participaciones sociales y otros títulos valores, que serían estos casos, representativos del capital social o equivalente, emitidos por entes públicos o privados, cuando estos tuvieran domicilio en él. Pero las empresas de este activo subyacente no tienen el domicilio en la Argentina, lo tienen en el exterior. Entonces vamos a la definición de bienes situados en el exterior. Son aquellos otros títulos representativos del capital o equivalente de entidades constituidas o ubicadas en el exterior. Entonces, entiendo yo, razonable considerar que el CDR, ese certificado, como tiene un subyacente, que es de supongamos que es una acción de una empresa que está constituida o domiciliada en el exterior, debería ser considerado un activo, un bien situado en el exterior. Ahora después vamos a ver qué pasa si uno quiere considerarlo situado en el país. ¿Cómo se evalúan entonces? Bueno, si estas acciones subyacentes cotizan, o los ETF cotizan en bolsas del exterior, por lo cual, por el artículo 23, inciso C, se deben evaluar al último valor de cotización al 31 de diciembre de cada año. Acá en la diapositiva también tienen qué pasa si no cotiza, pero no es el caso de los CDR que uno puede comprar en la Argentina. Entonces, acá habría que evaluarlos al valor de cotización al 31 de diciembre. ¿Qué cotización debería tomarse? Bueno, a mi criterio debería tomarse la cotización en el mercado del exterior, no en el mercado argentino. Y vamos a ver un ejemplo de la diferencia que se produce entre tomar una cotización u otra. Los CDR, cuando uno compra un CDR, si compra un CDR normalmente no va a comprar una acción, hay un ratio, ¿sí? O sea, uno quizás para comprar una acción tiene que comprar 10 CDR, para comprar una acción tiene que comprar 60 CDR. Eso hay que ver cada ratio de cada CDR. Entonces, por ejemplo, Google con 58 CDR tenemos una acción. Apple con 10 CDR tenemos una acción. Amazon con 144 CDR, recién ahí tenemos una acción. Esto quiere decir que uno puede comprar una 144ava parte de una acción cuando compra un CDR. Eso posibilita incluso inversores digamos, con poco capital que puedan invertir en este tipo de empresas. Y se debe tomar, para convertirlo a pesos, el tipo de cambio Banco Nación comprador al 31 del 12. Entonces, supongamos que hay una persona que tiene 100 CDR de Apple al 31 de diciembre del 2021 y el ratio es 10:1, es decir que tiene 10 acciones de Apple, la equivalencia. Y el tipo de cambio comprador fue 102,52. Entonces, a mi criterio hay que tomar la cotización en el Nasdaq, no la cotización que publica la FIP.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es un bien situado en el exterior, con lo cual hay que evaluarlo en la bolsa del exterior donde cotiza. De acuerdo a investing.com y a Yahoo Finance también, la cotización era $177,57. Entonces, multiplicamos 10 acciones por este 177,57 por 102,52, nos da que la evaluación de estos CEDAR son 182.044 pesos con 76. Si nosotros, en cambio, lo evaluamos según la evaluación de la FIP que publicó, ahí la FIP lo evaluó en 18,39 porque era la cotización al mercado local argentino. Quiere decir que convertidos estos 100 CDR a 18,39 en pesos da 188.000. Tenemos un 3,56% más de evaluación que si lo evaluamos a la valor de cotización al exterior. Pero además Apple, particularmente, también cotiza en pesos. Entonces, ¿cuánto es la cotización que publica la FIP? 3.627 pesos. Convertido a los 100 CDR da 362.700. Es decir, un 99,23% más que si lo evaluamos en dólares al tipo de cambio del 31 de diciembre, tomando la cotización del exterior. Recordemos que la FIP, en el caso del impuesto a la riqueza, sostuvo que los títulos públicos argentinos que tienen doble cotización, también en dólares y en pesos, había que evaluarlo a la cotización en pesos y no a los dólares convertidos al tipo de cambio oficial. Por lo cual puede pretender que se graben en pesos si uno lo considera situado en el país. Ahora después lo vamos a ver. Entonces, entiendo que es razonable considerarlos situados en exterior, evaluarlos a la cotización del mercado del exterior. Si se consideran situados en el exterior con este criterio, hay que tener en cuenta, se aplican las alícuotas incrementadas por bienes en el exterior. Forman parte de la base de cálculo para definir el importe a repatriar y no están grabados para los sujetos del exterior. ¿Por qué? Porque solo tributan sobre los bienes que tengan en el país. ¿Cómo se evalúan si se consideran situados en el país? Bueno, en ese caso uno va a tener un certificado, ahí no importa el subyacente que tenga, porque uno diría, uno tiene que considerar el certificado situado en el país, y entonces lo va a evaluar a la cotización al 31 de diciembre, publicada por la FIP, que coincide con la del mercado. Entonces ahí tenemos el problema de ¿qué cotización tomamos? En el caso de Apple, ¿pesos o dólares? Hay algunos CEDAR que solo cotizan en pesos, entonces ahí no tenemos opción, tenemos que ir y tomar la cotización en pesos. Pero si cotizan las dos monedas, ¿cuál hay que tomar? Podemos definirlo en función quizás de la moneda en que se compraron. Si se utilizaron dólares para comprarlos, evaluarlo a la cotización en dólares. Si se utilizaron pesos, a la cotización en pesos. Pero nada en la norma lo dice, ¿sí? Y a mi criterio, como les decía, yo entiendo que no debería evaluarse así, sino considerarlos situados en el exterior. ¿Qué pasa con los ADR? Bueno, los ADR son similares a los CDR, nada más que son certificados negociables extendidos por un banco de Estados Unidos que representa acciones que cotizan en otros países. El subyacente ahí en ese caso puede ser una acción de una empresa argentina o no, puede ser una acción de una empresa de cualquier país. Es decir, un argentino con una cuenta de inversión en el exterior puede comprar ADRs de empresas argentinas o ADRs de empresas brasileras o de cualquier otro país. Vamos a ver acá qué evaluación le damos a los ADR de empresas argentinas, compradas en este ejemplo por un residente argentino. ¿Están situadas en el país o en el exterior? Bueno, simétricamente, si dijimos que los CDR están situados en el exterior, entonces los ADR están situados en el país, ¿sí? Entonces, en este caso, entiendo razonable considerarlos situados en el país. ¿Y cómo hay que evaluarlos? Bueno, nos dice la norma que en el caso de títulos públicos y demás títulos valores, excepto acciones, sociedades anónimas, al valor de cotización. Pero aquí son sociedades anónimas argentinas, por lo cual hay que tomar el valor patrimonial proporcional. Pero ¿qué sucede? Porque eso puede ser complejo obtenerlo,
en definitiva, lo que sucede es que la persona humana no va a pagar el impuesto sobre los bienes personales porque la Sociedad Anónima Argentina pagó el impuesto como responsable sustituto, ¿no? Pagó el 0,5. Entonces, la persona humana residente argentina que tiene estos ADR en su cuenta de inversión del exterior, a mi criterio debería considerarlos situados en el país y no va a tributar sobre esa tenencia. Por el contrario, si se considera que están situados en el exterior, debería ser simétrico con los CEAR. Uno debería decir, el CEAR está situado en el país, el ADR está situado en el exterior. Ahí no va a interesar el subyacente, lo que uno va a tener que grabar es el certificado, en definitiva, de ese ADR, y entonces va a tener que tomar el valor de cotización al 31 de diciembre de cada año y evaluarlo al tipo de cambio comprador del Banco Nación. Se van a aplicar las alícuotas incrementadas por considerar que es un bien situado en el exterior, forma parte de la base imponible del importe a repatriar en caso que esta persona decida repatriar. O sea que hay que ver cuál es el tratamiento que se le quiera dar. No, yo por lo menos no he encontrado ningún antecedente donde el fisco ya se haya referido a esta ubicación de los CDR o de los ADR y cómo hay que tratarlos. Y no están grabados para sujetos del exterior si se consideran obviamente situados en el exterior. Y por último, el cuarto tema vendría a ser el de los criptoactivos, que como les decía, nos vamos a ir con más preguntas que certezas, pero bueno, la idea es hacer algunos planteos, comentar algunas posturas, y después uno deberá tomar alguna decisión al respecto. Bajo el concepto de criptoactivos hay diferentes tipos de activos y denominaciones. Inicialmente todo partió desde el Bitcoin, que se lo llamó moneda digital, se lo llama criptomoneda. Pero bueno, encontramos también otro tipo de activos. Hoy tenemos criptomonedas, monedas virtuales, monedas estables, monedas digitales de bancos centrales, tokens, tokens no fungibles y cualquier otra denominación. Todo esto, vamos a leer la ley de bienes personales y no vamos a encontrar ninguna referencia expresa a este tipo de criptoactivos. El legislador perdió la oportunidad cuando se sancionó la reforma tributaria de la ley 27430, que se incorporó el concepto de moneda digital e impuesto a las ganancias, no se hizo nada respecto a bienes personales. Más allá que en ganancias tampoco se definió qué es una moneda digital, y que tampoco se definió dónde está la fuente, y tenemos todos los problemas del tratamiento de ese tipo de operaciones con ese tipo de monedas digitales. Pero bueno, en bienes personales no se hizo nada al respecto. Algunos antecedentes, hay varios antecedentes a los que nos podemos referir, pero algunos son, por ejemplo, el Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Contabilidad NIF sobre criptomonedas dijo que las empresas en general las deben declarar como activos intangibles, es decir, no son activos financieros. Y que si las empresas se dedican a la compra-venta de criptomonedas, entonces las tienen que registrar como inventario de activos intangibles. No en ningún caso como activos financieros. La UIF en 2014 definió que son monedas virtuales. Estaba esto pensado así cuando estaba Bitcoin y básicamente no estaba todas las opciones que existen hoy con criptoactivos, y se refirió a tratar de establecer medidas para evitar el lavado de dinero con monedas virtuales. En 2014 el Banco Central dijo en un comunicado que las monedas virtuales no son emitidas por el Banco Central ni por otras autoridades monetarias internacionales, no tienen curso legal, no tienen ningún respaldo. En 2017 la CNB hizo una advertencia sobre las ICOs de monedas virtuales o tokens. Esto es, si una empresa emite, en vez de emitir acciones, emite monedas virtuales, hace una oferta pública de monedas virtuales para obtener fondos, advirtiendo de los riesgos de esta operatoria. Sería algo similar a una emisión de acciones. El Fondo Monetario ya ha dicho que el Bitcoin no es un activo financiero,
Recientemente, hace un par de semanas, el Banco Central, cuando el Banco Galicia sacó o empezó a ofrecer la posibilidad de invertir en criptomonedas, y luego lo hizo Brubank, rápidamente prohibió a los bancos, tuvieron que volver para atrás, no les permite realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos intangibles, y dice incluidos criptoactivos, ¿sí? O sea, de una definición mucho más amplia, porque hoy podrían empezar a vender NTFs y otros, digamos, otros activos, no solo las que se denominan normalmente criptomonedas. Entonces, les prohibió esta posibilidad. Y entonces tuvieron que ir para atrás. Y por lo menos hasta ahora la AFIP no se ha expedido formalmente sobre las criptomonedas. Hay algunas opiniones, pero son opiniones informales. Pero lo que sí hizo, que es la novedad, es incluir la posibilidad o la obligación, digamos, porque está en el aplicativo, la obligación de declararlas por separado. A partir del aplicativo de 2021 de ganancias y de bienes personales, tenemos ya un sector donde hay que declarar bajo el mismo, ahora vamos a ver una pantalla, bajo el mismo rubro, todas las monedas digitales, monedas virtuales, criptoactivos y otros, cualquier otro activo de este tipo, todo junto, cuando la realidad es que no es todo lo mismo, ¿sí? Son diferentes. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es si están grabados. No es muy común que se haga esta pregunta. La pregunta inicial que uno ve habitualmente es decir si están exentos, ¿no? Pero antes de decir si están exentos, uno se podría preguntar si están grabados, porque habría una postura para llegar a decir no están grabados. Entonces ahí no hay que analizar la exención. ¿Por qué podría uno llegar a decir que no están grabados? Porque si uno va al artículo 16 de la ley, el artículo dice que es un impuesto que se aplicará en todo el territorio de la nación y que recaerá sobre los bienes personales existentes al 31 de diciembre de cada año, situados en el país y en el exterior. Obviamente, digamos, si uno tiene un Bitcoin, por ejemplo, es un bien, con lo cual uno va a decir, sí, es un bien. Ahora, ¿es un bien que está situado en el país y en el exterior para bienes personales? Si uno continúa después del 16, va al 19, el 20, no, la realidad es que parecería no estar dentro de esa enumeración de bienes situados en el país y de bienes situados en el exterior. Entonces, uno podría llegar a decir, bueno, no está un criptoactivo, no está dentro del objeto del impuesto, porque no está en el artículo 16 y no está en la definición de dónde están situados los bienes del 19 y del 20. Y no hay ninguna otra referencia en la reglamentación respecto al objeto. Aparte de esto, si uno, digamos, sí podría decir que están dentro de las normas de evaluación, ¿sí? Porque dentro de las normas de evaluación se va a encontrar con una definición amplia y va a tener una definición de otros bienes. Entonces ahí la pregunta sería, que esté dentro de otros bienes en las normas de evaluación, ¿hace completar el hecho imponible? Y entonces, como están las normas de evaluación, ¿sí están grabados? Podría ser, pero también uno puede sostener no, porque las normas de evaluación evalúan, no definen el hecho imponible. Entonces, por ese lado podría haber una postura de decir no están grabados pues no están taxativamente contemplados dentro de los bienes situados en el país o situados en el exterior. Además, ¿dónde están situados? Vamos a ver que no hay una definición de dónde están situados porque, por ejemplo, el Bitcoin no hay un emisor, ¿sí? Está en la blockchain y la blockchain está en cualquier lado. Entonces, si no se contempla expresamente en la ley dónde están situados, ¿se los puede grabar? Es más, si están situados en el exterior, se aplican alícuotas incrementadas. Si están situados en el país, otras alícuotas. Entonces, es imprescindible poder definir dónde están situados. Ahora después vamos a volver sobre algún criterio que se podría definir sobre dónde están situados. Y después también se puede decir, bueno, se aplica supletoriamente la ley de impuesto a las ganancias y su reglamentación, podría ser un título valor, podría ser un activo financiero, pero bueno, si es un título valor, la realidad es que no representa un capital social o equivalente
podría llegar a ser un activo financiero, porque la reforma a la ley 27430 incluyó a las monedas digitales junto con activos financieros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos toda una serie de preguntas para definir, ¿está grabado o no está grabado? Supongamos que está grabado. Llegamos, ¿qué es la mayoría? En general opina que está grabado, y lo que dice es, bueno, encuadra dentro de la exención de bienes inmateriales. ¿Qué dice esta exención? Están exentos del impuesto los bienes inmateriales. Si terminara ahí y dijera los bienes inmateriales, bueno, parecería ser que esto es un intangible, es un inmaterial, entraría ahí, pero después tiene entre paréntesis una descripción, que ahí hay que ver uno qué postura toma. Es una descripción acotada a estos tipos de bienes, porque dice llaves, marcas, patentes, derecho de concesión y otros bienes similares. ¿A cuáles? A los inmateriales, es genérico, comprende a cualquiera, o similares a las llaves, marcas, patentes, patentes y derecho de concesión, porque estos criptoactivos, normalmente una criptomoneda no sería similar a una llave. Es un inmaterial, pero no es similar a una llave, marca, patente. O sea que la gran mayoría siempre ha dicho, bueno, yo considero exento a las criptomonedas, pero hay que ver la postura que toma el fisco, porque podría decir no encuadran dentro de esta exención. Respecto a que se considere no grabado, en el aplicativo no está previsto considerarlo como no grabado. Es decir, si uno lo coloca, no tiene la posibilidad de poner no grabado. Entonces, ¿cómo lo consideramos impositivamente? ¿Aplicamos supletoriamente la ley y la reglamentación de ganancias? Vamos para eso a ir a leer el artículo 31 del decreto, que es el que establece esta disposición. ¿Y qué es lo que dice? Dice, en los casos no expresamente previstos en este decreto, se aplicarán supletoriamente las disposiciones legales y reglamentarias del impuesto a las ganancias. Entonces, una interpretación que se le puede dar es decir, si en la ley de bienes personales no hay ninguna referencia a estos criptoactivos, entonces no se aplica supletoriamente la ley de impuesto a las ganancias y su reglamentación. Porque para aplicarse no tiene que haber algo previsto en el decreto, pero que sí esté previsto en la ley. Es decir, el instituto debe estar en la ley, y lo que tiene que pasar es que no haya reglamentación, y entonces recién ahí se aplica supletoriamente la ley de impuesto a las ganancias y su reglamentación. La otra postura, también muchas veces la he escuchado, es decir, no, bueno, siempre, por más que no esté el instituto en la ley, se aplica igualmente la reglamentación y la ley de ganancias, pero yo entiendo que no parecería ser eso lo que dice el decreto. Si consideramos que se aplica supletoriamente, habría que ver si se consideran a las criptomonedas, por ejemplo, como monedas digitales, y entonces un activo financiero, y se las trata como tal en bienes personales. ¿Se deben considerar a todos los criptoactivos por igual? ¿Hay que considerar el subyacente? Se habla mucho de la tokenización de la economía, ¿sí? Por ejemplo, uno puede tener a través de un token una porción de un cuadro, un derecho sobre un inmueble a través de un token digital. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Ese derecho que tenemos o el token? ¿Qué tratamiento le da el aplicativo? El aplicativo no lo coloca en el sector de otros títulos valores, la posibilidad de cargar estos criptoactivos, no los coloca en el sector donde están los bienes inmateriales, los derechos de propiedad, marcas, patentes, licencias, no están ahí, sino que los coloca en el sector otros bienes. Obviamente muchas veces todos criticamos lo que hace el aplicativo, ¿no? El aplicativo legisla, el aplicativo modifica las leyes, pero bueno, acá la AFIP está dando una posible interpretación que tiene, y es que sería otro bien. Entonces iría incluso valuado como otros bienes. Ahora, ¿dónde están ubicados? Bueno, tenemos un gran problema para definir la ubicación, así como en ganancias tenemos problemas para definir cuál es la fuente. En el caso de monedas digitales, también tenemos un problema para decir, alguien tiene bitcoins, ¿dónde está ubicado el bitcoin?
No hay un emisor, es una emisión descentralizada, está en la blockchain registrado, puede estar en cualquier lado, en diferentes equipos. Entonces, una postura podría ser, bueno, si las claves privadas están en una wallet que está ubicada en la Argentina, ya sea, no sé, está en un celular o está en una wallet fría guardada en una caja de seguridad, por ejemplo, si está situado en la Argentina, ese Bitcoin se consideraría situado en la Argentina. En cambio, si está, por ejemplo, en un exchange en el exterior, que tiene las claves privadas, no está el Bitcoin ahí, pero bueno, tiene las claves privadas, entonces el Bitcoin está en el exterior. Pero eso no lo dice la ley, ¿sí? Debería contemplarse expresamente para tomar esa definición. Es algo que debería reformarse la norma. ¿Cómo se evalúan? Bueno, si no sabemos dónde están situados, ¿cómo los vamos a evaluar? Es un problema. Pero bueno, digamos, hay que declararlos en las declaraciones juradas, hay que tomar algún criterio. Se evalúan a costo histórico, se evalúan... Sebastián, discúlpame, nos quedan los últimos 5 minutos. Gracias. Bueno, gracias. Se evalúan a costo histórico, se evalúan a la evaluación al 31/12. Bueno, si están situados en el país, la evaluación sería como otros bienes situados en el país. Artículo 22, inciso F. Por su costo de adquisición, construcción o valor a la fecha de ingreso al patrimonio. Es decir, costo histórico. Ahora, si alguien dice, los tiene en un exchange en el exterior, por ejemplo, y dice, bueno, como están en el exterior, están situados en el exterior, los va a declarar así, encuadrarían en el 23A, bienes inmateriales y otros bienes en el exterior, con lo cual debería declararlos al valor de plaza. Un valor, quizás si compró estos bitcoins hace años, y bueno, es un valor bastante diferente al costo histórico. Y si se los considerara situados en el país y que son activos financieros, bueno, se evaluarían al valor de cotización el 31 de diciembre, con la complejidad de establecer cuál es el valor de cotización, porque no hay un mercado transparente, pero yo no comparto cuando muchas veces dicen, como no hay un mercado regulado, no tiene valor, no se puede evaluar. No, sí, una evaluación hay. Uno podrá tomar un promedio de las evaluaciones de los exchanges argentinos, de los exchange del exterior, una forma de evaluar hay. Podremos discutir si es un poquito más o un poquito menos, pero no hay grandes diferencias de valores. En consecuencia, hay que tomar una decisión y el aplicativo, ¿qué es lo que contempla? Por si no lo llegaron a ver, acá tienen unas pantallas. Primero, tiene dos opciones, o declararlo en la Argentina o declararlo en otros países. Bueno, esto ya demuestra que no se sabe dónde están, porque otros países no. Cuando uno vamos a declarar un bien, tenemos que poner en el listado en qué país está. No podemos poner otros países. Aparecen en un rubro que es monedas digitales, virtuales, como les decía, criptoactivos o similares, todo junto. Está. Y después aparece la cantidad. Acá, bueno, está bien que hayan puesto por lo menos la fracción de 8, que es para el Bitcoin poder declararlo correctamente, porque cuando uno declara fondos comunes de inversión no tiene la posibilidad de poner la cantidad de dígitos que tiene que poner para evaluarlos, por ejemplo. Bueno, acá tomaron el recaudo de poner la cantidad necesaria, y uno puede elegir entre todas estas criptomonedas que tiene acá, dentro de las cuales está Terra, que bueno, ya ha sufrido lo que sufrió, y otras, ¿sí? O sea, en otras iría otro tipo de criptoactivos. Si uno tuviera, por ejemplo, un token un token de un inmueble, lo pondría quizás ahí en otros. Y acá, en la situación frente al impuesto, fíjense que no tiene la opción de poner no grabado, tiene grabado, exento, y después, bueno, quizá está incluido los bienes del hogar, esto ya no se declararía. Ahora, yo lo que entiendo seguramente es que si el fisco sostiene que están grabados y uno pone exento, unos meses más adelante va a llegar una carta de inducción al domicilio fiscal electrónico diciendo que en principio están grabados, que debería rectificar. Es decir, todo lo que aquí se declare, seguramente si no se paga el impuesto sobre esto, el fisco tomará alguna acción posterior. Y con esto, bueno, terminó
la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por tu exposición. La verdad, muy clara, es un tema de actualidad que todos estamos prestando atención. Acá tenemos algunas preguntas. Karina pregunta, ¿el activo subyacente se refiere a la acción? Sí, en el CDR es la acción, sí. La acción o el ETF, en el caso del CDR. En el caso del ADR, sería la acción de la empresa argentina. Porque uno tiene un certificado, no es titular de la acción, sino de un certificado que representa acciones. Perfecto. Y acá Juan Manuel Vega opina que el conflicto de ubicación podría quedar resuelto si la ley del impuesto no distinguiera la ubicación de los bienes. Es decir, si el impuesto se aplicara a los sujetos residentes por sus bienes personales al 31 de diciembre. Claro, ahí habría que reformar la ley y contemplar eso, es una posible solución. Y sí, algunos otros países están tendiendo a que, bueno, se considera dónde está situada la wallet, por ejemplo, para definir el lugar donde está ubicada la criptomoneda. También eso podría ser una sí, creo que justamente es el punto donde radica, que están acá los comentarios también de otros participantes. Yo no sé si hay alguna otra pregunta que quieran formular vía chat, tanto a Sebastián como a Gustavo. Les damos unos minutitos por si alguno quiere preguntar, y si no, bueno, vamos dando cierre. Creo que no hay preguntas. Bueno, entonces vamos dando cierre a las exposiciones. Les agradecemos a los dos y les cedo la palabra a Fernando Díez, quien va a cerrar esta jornada. Muchísimas gracias. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá Anabela, Perfecto. estoy escuchando atentamente, te agradezco mucho a vos la participación. Realmente con Marcelo queremos felicitar a Gustavo y a Sebastián, que han tratado un tema que es un tema complejo, difícil, y que realmente lo han hecho con una claridad que nos ha permitido a todos poder seguir. Bueno, basta leer el chat para que toda la gente que se ha expresado lo ha hecho en el sentido de que fueron claros y precisos. Les agradecemos muchísimo. Le damos las gracias a todos por haber participado. Recuerden que tanto el material como el certificado le va a estar llegando aproximadamente en unos 10 días. Esto es algo que tiene a su cargo la facultad y que demora, porque tiene que procesar el formulario, luego completar los certificados y recién ahí poder remitirlos a todos los asistentes. Tengan paciencia, que en el término de unos 10 días hábiles seguramente ya van a estar recibiendo por mail tanto los certificados como el material utilizado por los dos expositores el día de hoy. Bueno, y nos vamos a ver seguramente, a ver, Marcelo, si vos tenés la fecha de cuál es la próxima reunión de este ciclo de conferencias. Sí. Gracias a todos, gracias Fernando. Quiero destacar la generosidad tanto de Gustavo como de Sebastián en las presentaciones que nos dieron, porque la verdad que son muy útiles para todos los colegas y nos hicieron reflexionar y pensar e informarnos en temas de actualidad, así que muchísimas gracias. La próxima disertación sobre tributos nacionales va a ser en septiembre, ya les vamos a hacer llegar toda la información oportunamente. Así que bueno, les agradecemos a todos la asistencia. Damos por finalizado la jornada del día de hoy, les agradecemos a todos, muchísimas gracias. Y bueno, hay que cuidarse, que otra vez empezó la ola del COVID, o sea que hay que tener un poco de cuidados y estar todos atentos a esta situación que bueno, es algo que vino para quedarse, pero creo que ya entre todos podemos cuidarnos mejor. Les mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Anabela. Gracias, Gustavo. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Ana. Gracias. Gustavo. Gracias a todos. Y gracias, Fer, como siempre. Abrazo gigante. Gracias, Marce, igualmente.